los materiales para que los estén bajando. Es importante que le ponga atención al grupo de Telegram porque ahí vamos a estar enviando toda la información que usted necesite. Muy bien, amados. Hoy vamos a hablar del primer tema que tiene que ver con la identidad. Es un tema importante, tal vez es muy básico, pero nos va a ir ayudando a meternos fuerte en todo este proceso de crecimiento y de entendimiento de los planes del Eterno. Entonces, vamos a entender primeramente o vamos a buscar respuesta a dos preguntas. Y la pregunta, y esta es la más importante o la que nos lleva en todo este proceso, es la siguiente. ¿Por qué y para qué fuimos creados? ¿Por qué y para qué fuimos creados? Esta pregunta nos tiene que ayudar a adentrarnos en todo este proceso de avance, de crecimiento, porque aquí es donde empezamos a verlo todo. Mucha gente tiene una pregunta con respecto a esto muy existencial. Yo no sé si ustedes han escuchado un libro o lo han leído que se llama Vida con propósito. ¿Cuánto lo han escuchado? ¿Cuánto lo han leído? ¿Ok? Bueno, ese libro se convirtió en un bestseller escrito por un pastor. ¿Y por qué se vendió tanto? Porque la gente quería saber cuál era el propósito por el cual existían, cuál era el propósito por el cual estaban en este mundo, qué es lo que tenían que hacer en esta tierra. Y así es, se convirtió en un libro de mucha venta, de ahí se derivaron muchos cursos, muchos otros materiales, y la gente empezó a darse cuenta de la necesidad de aprender acerca del propósito de su vida. Entonces, hoy vamos a hablar de no solamente por qué estamos acá y qué tenemos que hacer en mi perspectiva personal. No vamos a ponernos así como tan egocéntricos, ¿verdad? En decir, esto es lo que yo tengo que lograr, sino que vamos a entender el plan eterno. El plan del eterno para nuestra vida es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, esta pregunta nos lleva a sacar más preguntas. Y yo siempre le digo a la gente, la parte más importante de la meditación, de las conversaciones, es las preguntas, porque entre más preguntas usted tiene, más empieza a profundizar en el entendimiento, en la revelación. Así que las preguntas son muy buenas, son necesarias. Entonces, hay que entender que detrás de esto, evidentemente, hay un objetivo. Y ese objetivo tenemos que tenerlo claro. Tal vez ya ustedes lo saben, pero hoy queremos limpiar cualquier conversación que no sea adecuada en la mente para entender por qué y para qué fuimos creados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vaso lleno, ¿verdad? Yo tengo un vaso lleno y ese vaso resulta que se rompe. Bueno, ya no sirve para contener líquido. Pregunta, ¿en qué nos puede servir ahora? ¿En qué nos puede servir ahora? Quiero escucharlos. Quiero que esta clase sea de conversación, de preguntas y que no nos quedemos ahí escondidos. ¿Para reciclar? Bueno, podemos reciclarlo, pero podemos hacer que funcione otra vez como un vaso. Tal vez si se pega y si se recogen todos y cada uno de los fragmentos, tal vez. Puede ser, ¿no? Pero es difícil, es complicado, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer un trabajo bien minucioso, ¿verdad? Pero la realidad es que, por ejemplo, hay gente que se le rompe un vaso, lo usa de maceta, unas tazas, ¿verdad? Por ejemplo, lo usan para guardar cosas, pero el diseño original ya no es el mismo, ¿verdad? Si tiene filtraciones, ya no va a funcionar igual, si se riega el agua, etcétera, o el contenido líquido que se le ponga. Entonces, ¿de qué sirve, no? Igual, por ejemplo, el fuego. ¿Para qué sirve el fuego? ¿Qué funciones tiene el fuego? Para quemar. Calentar. Para calentar. ¿Qué más? Cocinar. Para purificar cosas. Muy bien, purificar. Para ¿Qué alumbrar. más? Para alumbrar. Uh-huh. Para
Excelente, así es. Bueno, ¿y qué pasa si el fuego simplemente, por ejemplo, el de la cocina de gas o la estufa de gas? Ya no es, ¿verdad? Ya no funciona. Entonces, el fuego cuando se apaga, ya perdió su funcionalidad. Si se apaga la fogata, si se apaga una vela, claro, lo podemos volver a encender y eso es importante. Pero el fuego originalmente que teníamos ya dejó de existir, ya no alumbra, ya no calenta, todo pierde su propósito. Entonces, todos nosotros debemos de tener claro que existimos, amados, porque tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. Tal vez la gente no lo entiende a veces no comprenden por qué están en este mundo, por qué les pasa lo que les pasa, pero todos fuimos llamados a tener un propósito específico y esto nos habla el Eterno desde el principio, desde el principio. ¿Alguien sabe cómo se llama el libro de Génesis en el hebreo? ¿Alguien tiene claro? Bereshit. Muy bien, Bereshit, excelente. Bereshit, lo vamos a escribir acá. Muy bien, Bereshit. Bereshit nos habla acerca de todo lo que ocurre en el origen, en el principio, lo que el Eterno tenía para nuestras vidas, ¿verdad? Y evidentemente esta palabra es una palabra compuesta, de hecho en el hebreo significa literalmente en principio. Ahora es importante que comprenda que todos los libros de la Torá son diferentes a como los llamamos normalmente en nuestro idioma. En el caso de Bereshit, que es el Génesis, toma su nombre de lo primero que dice en el escrito hebreo. En principio, eso es lo primero que dice. Ahora, alguien que me pueda buscar el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 26 y 27, y que me lo lea, por favor. Nada más encuentre y lo lee una vez, no me pida permiso, hágalo apenas lo encuentre, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sigo? Muy bien. Hasta ahí. Bueno, y el siguiente, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es. Entonces nos está diciendo que Elohim crea al hombre, van a disculpar los monigotes, ¿verdad? No es tan fácil escribir acá tampoco. Elohim crea al hombre. ¿Y cómo lo crea? ¿Qué dice ahí? A su A su imagen. imagen y semejanza. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de diseño. ¿Ok? Diseño. Ese fue el diseño. Ser creado a su imagen y ser creado a su semejanza. Podríamos usar la pregunta existencial de ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo nos creó? Ok, a su imagen y semejanza. Ahora, la otra pregunta que sería, por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué? También lo dice acá. Y dice claramente en el inicio. ¿Para qué señoré? ¿Para qué señoré? ¿Ok? Entonces, propósito. Y eso es lo primero que vamos a ver hoy. Parte del propósito es que el hombre tiene que tomar señorío. Señorío. Señorío, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué creen que nos está hablando? De gobernar. Ok, de gobierno. ¿Qué más? Autoridad. Autoridad. Para dirigir. Muy bien. Dirección, digámoslo así.
Y algo que quiero poner acá y recalcar, y para mí esto es muy importante, responsabilidad. Todo en el reino de Elohim es un tema de responsabilidad. Tú no puedes ser parte del reino, tú no puedes estar en su diseño si tú no eres una persona responsable. Tenemos que trabajar en eso. Entonces, claramente nos está diciendo este pasaje que nosotros fuimos creados y existimos por una razón: ser su imagen y ser su semejanza. Su imagen y su semejanza. Y esto es bien poderoso y es algo que tenemos que tener claro en nuestra vida, porque de verdad es muy, pero muy significativo si lo podemos entender y si lo visualizamos de la manera correcta. Entonces, voy a hacer algo acá. Hay una palabra que tenemos que aprendernos y que es muy importante que usted la recuerde siempre, porque de aquí sale todo. Y es la palabra que en hebreo nos habla de imagen. Y es la palabra Selem. ¿Ok? La palabra Selem. Esa palabra, y lo voy a escribir en hebreo también para que ustedes se vayan identificando con ello. Esa palabra nos habla de algo que nosotros tenemos que tener bien marcado en nuestra vida, bien marcado en nuestro corazón, para que podamos entender todo lo que el Eterno nos quiere enseñar a través de esta enseñanza que estamos hablando hoy. ¿Qué es la Selem? ¿De qué nos habla la Selem? Bueno, la Selem nos habla de ese diseño. Y vea qué importante, porque la palabra Selem significa imagen, que es la traducción literal que hay en la mayoría de las Biblias, pero también nos habla de sombra. ¿Ok? Si nosotros salimos mañana y caminamos por la calle y está bien asoleado, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver detrás de nosotros? O delante de nosotros, o a lo de nosotros. Va a ser la sombra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se mueve esa sombra? ¿Qué hace esa sombra? Y Bueno, la mueve sombra... Sí, dime. igual que nosotros, digamos. Hace lo que yo haga Claro, y va donde yo voy. así es. Es el modelo perfecto. Sigue el diseño, sigue nuestra imagen de lo que nosotros somos. Anda con nosotros, camina con nosotros, se manifiesta con nosotros. Y esto es interesante, ¿no? Porque nos habla de algo que es parecido, algo que también es igual, pero también sombra, ¿verdad? Porque a veces solamente en español vemos ese término como que así, ahí está la sombra. Tiene un significado aún más profundo. Porque la sombra, mis amados, mis amadas, porque hay bastantes damas hoy, nos está hablando también de el reflejo, ¿ok? La proyección, y nos habla también de algo que existe, pero por causa de otra cosa. ¿De acuerdo? Es decir, la sombra no puede existir si no hay algo que la refleje, evidentemente. Entonces, la sombra nos habla de seguir un comportamiento exacto, perfecto, nos habla también de pertenencia, y eso es muy importante. Quiero que alguien pueda leer lo que dice Colosenses, capítulo 2, verso 17, y que alguien más me busque Hebreos, capítulo 10, verso 1. ¿Quién con Colosenses? Yo,
Adelante. Colosenses 2:17. Así es. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien. Hebreos capítulo 10, verso 1. ¿Quién lo tiene? Amén. Adelante. Hebreos 10:1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, años tras años, hacer perfectos a los que adoran. Muy bien. Mucha gente se toma de estos pasajes para quitar la validez de la Torá. Es decir, se dan cuenta es que la Torá como es sombra, ya eso no funciona, ya eso no sirve. Pero ¿de qué nos está hablando acá cuando entendemos que la palabra sombra es la palabra selén? Y ahora, acuérdense de lo siguiente. Los autores, como el caso de el apóstol Pablo, Rab Shaul, que está acá escribiendo Colosenses y probablemente Hebreos, aunque muchos dicen que no hay evidencia de que él haya escrito Hebreos, pero yo creo que no hay nadie más que lo pudo haber hecho como él. Esta palabra que se usa sombra, aunque se escribió en griego originalmente, viene con una mentalidad del autor, del que está escribiendo el ensayo, el texto, la carta. Y nos está hablando precisamente de este término, selén. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que todas las cosas que antes eran o que se usaron en el tabernáculo, que están en la Torá, muchas de ellas, eran un ensayo. Por ejemplo, ahorita estamos por celebrar una fiesta muy importante. ¿Cuál es la fiesta que tenemos que celebrar? Pesach. El pesa. Así es. ¿Y qué es el Pesach? Así como todas las Moadim, todas las fiestas, son ensayos ¿de qué? De lo que va a suceder cuando venga lo venidero, cuando venga lo real. Entonces, piensa que tú estás en una obra de teatro y tú tienes un rol importante dentro de la obra de teatro. ¿Qué pasa si llegas el día de la obra, el día del lanzamiento de la obra, y bueno, resulta que ese día hasta caminas por la alfombra roja porque vas a entrar al teatro, te están recibiendo, pero nunca fuiste a un solo ensayo? Es probable que te quedes fuera. ¿Por qué? Porque tú no sabes por dónde van las cosas. Tú puedes tener idea, puedes tener algunas cosas en tu cabeza, pero no sabes cómo se hace todo. Y eso es lo que nosotros, amados, tenemos que entender, que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos de acuerdo a la instrucción, a la Torá, en nuestra vida, es una práctica, es un ensayo. ¿Para qué? Para cuando venga lo real en su total plenitud. Y eso es lo que dice Hebreos también, ¿verdad? Dice que, lo voy a leer en esta versión, en la Torá había solo la imagen de las cosas buenas que fueron preparadas para el porvenir, pero no la sustancia de las cosas en sí. Entonces, todo lo que está escrito, todo lo que se instruyó al pueblo para que nosotros lo vivamos, las fiestas, etcétera, nos habla precisamente de ese diseño, de la sombra. Entonces, nos dice también que todo es sombra de lo que vendrá. ¿Qué es lo que estamos esperando todos nosotros? Y esto es algo que usted tiene que anhelar con todo su deseo. Y esto que les voy a mencionar, usted lo va a tener que entender a partir de este día. Nosotros estamos esperando el regreso de Mesías a esta tierra. Sabemos que él vino para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vino para traer ese camino de regreso, pero ahora vendrá a establecer su reino. Pero hay mucha gente con el modelo que nos han enseñado dentro de muchas congregaciones, que lo único que están esperando es irse al cielo. Así es, o sea, no tienen otro interés. Yo estoy acá para no irme al infierno. Y de eso no se trata. Tú tienes que estar preparado para un nivel de responsabilidad mayor. Por eso es el ensayo de todas estas cosas. Pero algo importante, si no entendemos quiénes somos, no vamos a entender qué tenemos que hacer y por qué tenemos que hacerlo. Y esa es la gran
pregunta de esta noche. ¿Por qué y para qué fuimos creados? Por ejemplo, ¿puede alguien en este mundo, pregunto, ser la imagen de alguien más? ¿Qué piensan? Creo que no. Ok, ¿por qué? Ya, porque creo que todos somos diferentes, que Dios nos hizo diferentes, con capacidades diferentes, pensamientos diferentes. Por eso pienso eso. Ok, pero aquí estamos hablando, recuerden, de un término que nos habla de semejanza, de seguir un modelo. Entonces, cuando algunos de ustedes nacieron, no faltó el abuelo o la tía que dijeron, mira, tiene la nariz del papá. Mira, tiene los ojos de la mamá. Y más adelante, cuando caminaba, mira, camina como el abuelo. ¿Por qué la gente dice esas cosas? Porque busca semejanzas, busca parecidos. Yo pienso que o sea, que sí existen personas que sí se pueden asemejar, o sea, arremedar, como decimos aquí en Costa Rica, mucho o casi a la perfección a otra persona. Pero, como dice la muchacha anteriormente, lo único que nos distingue es eso, digamos, Claro, ya en sí lo que llevamos dentro, pero si uno se esfuerza, puede copiar un montón a alguien más. claro, pero desde la perspectiva física, entonces sí podemos parecernos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros familiares, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que la familia tal todos tienen las orejas así, o la nariz, o los ojos, o el cabello, o heredan rasgos físicos? ¿Por qué creen que es eso? Como la genética. Exactamente, por la genética, por el ADN, porque la imagen, amados, de nosotros seguir la semejanza de nuestros familiares, de nuestros padres específicamente, está en el ADN. Todos tenemos esa semejanza en nuestra genética. Todos, 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 todos. Entonces, la herencia de un individuo es el conjunto de todas estas instrucciones que están codificadas en su ADN y las recibimos a través de las células de los primogenitores. Ahora, veamos lo que dice Romanos capítulo 8, verso 17. Alguien que lo pueda leer igual. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien, entonces aquí nos está hablando, bueno, de que tenemos también dentro de este diseño el ser hijos y por ende ser herederos y herederos si nosotros cumplimos una condición. Dice que si sufrimos con Él, también recibiremos con Él gloria. Y esto es importante porque nos habla de identificarnos, de conectarnos. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que vivir que son parte del proceso de nuestro sufrimiento también. Porque a veces nos han enseñado, no, ya Cristo lo hizo todo por nosotros y ya nosotros estamos listos, no tenemos que hacer nada. Pero no es así. Por ejemplo, ahora viene el Pesaj. En el Pesaj, para los que no lo saben, que algunos llaman Pascua, pero la palabra correcta es Pesaj, se está celebrando el sacrificio del Cordero. Primeramente, lo que sucedió allá en Egipto, cuando tuvieron que ser liberados de la muerte que venía sobre los primogénitos de la tierra de Egipto, de Misraim, y entonces se celebra que hubo un sacrificio, que se puso sangre en los postes de la puerta y que el ángel de la muerte encontró ese señal para evitar entrar a esos hogares y tomar la vida de los primogénitos. Eso es lo que se recuerda. Ahora, ¿cuál es nuestro sacrificio? ¿Cuál es nuestro cordero? ¿Quién me lo puede decir? Yeshua.
Muy bien, es Yeshua, exactamente. Él lo hizo por nosotros. Así es. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que hacer en el Pesaj, y es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio también al Eterno. Eso lo dice Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que hacer morir en nosotros. Las obras de la carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra manera de pensar. Y para eso vienen las fiestas, para que nosotros estemos en esos procesos donde entramos a meditar. Por ejemplo, hoy mi esposa estaba preparando cosas para el Pesaj, ¿y qué hizo? Bueno, estaba ordenando cosas de la casa. Y yo le decía, ¿por qué estás haciendo tanto? Bueno, porque realmente viene Pesaj y yo quiero que así como estoy ordenando esta casa, yo empiece a interiorizar cómo tengo que ordenar mi vida. Claro, ahí te das cuenta entonces que hay cosas que tienes que hacer morir en tu vida, hay cosas que no están ordenadas, y ahí es donde nos da el Eterno la oportunidad de experimentar sacrificio vivo en nuestro ser, porque eso es un culto racional, dice el libro de Romanos 12:1, al Eterno. Entonces, tenemos que vivir ese sacrificio. Ahora, ¿por qué hay sufrimiento? Porque hay cosas que no nos gustan y tenemos que soltarlas. Hay cosas que tenemos que hacer morir y no las hemos hecho morir. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra vida, porque nos gustan, porque nos llaman la atención, porque las hemos atesorado en nuestro corazón. Y a veces el Eterno nos las está pidiendo y nosotros decimos, ay no, pero ¿cómo te voy a entregar esto si esto es tan bonito? Ah, si esto me gusta tanto. Y ahí es donde tienes que hacer morir en tu vida todo lo necesario para que puedas verdaderamente entrar en ese proceso de transformación y de ver la gloria. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que comprender que si somos hijos y si el ser hijos de nuestros padres terrenales nos da rasgos de semejanza, evidentemente todos nosotros, amados, tenemos que entonces buscar la semejanza que nosotros debemos de tener con el Eterno. Esto es muy importante, esto es necesario, y tenemos que trabajar todo aquello, lo que sea necesario para llegar a cumplir con ese diseño de perfección, para trabajar en nuestra vida y poder hacer todo lo que tengamos que hacer. Ahora, allá en Génesis nos hablaba de que nosotros tenemos que señorear. ¿Y sobre qué tenemos que señorear? Dice, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, los animales en la tierra y todo reptil que se arrastra sobre la faz de la tierra. ¿De qué nos está hablando eso? Yo no sé si ustedes lo notaron, seguramente algunos se dieron cuenta que para el tiempo del COVID, en algunas ciudades donde nadie podía salir, estaba todo cerrado, no habían carros. ¿Qué pasó con los animales? Fueron libres prácticamente. O sea, la contaminación se redujo tanto que volvieron, por ejemplo, en los mares, volvieron a haber cantidades de peces que no se veían. Es más, dicen que hasta especies que estaban en peligro de extinción se recuperaron un montón por eso. Exactamente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿necesitamos nosotros estar cuidando a los osos polares, a las focas del Ártico, a las ballenas jorobadas, a los venados del campo, a las aves del cielo? Nosotros necesitamos estar cuidándolos siempre como los animales de granja. Es parte de las mitzvot, creo yo. O sea, si nos ponemos a leer la Torá tal cual, el Señor nos manda a hasta tener un año para hacer descansar a la tierra, porque Claro, la eso es una exprimimos parte, totalmente. eso es en la actividad agropecuaria, pero ellos, y yo vuelvo a replantear la pregunta, ¿necesitan estos animales que nosotros los estemos cuidando todo el tiempo? Yo pienso que no. No. ¿Necesitan Yo ellos pienso de que no. nosotros para vivir? No, No. Ok. ¿Necesitan las ballenas de nosotros, los delfines de nosotros para estar saliendo todos los días a buscar alimento? No. Ellos lo hacen porque tienen su instinto y tienen su diseño. Pero lo que nos está hablando Bereshit es un mensaje
bastante importante y parabólico para nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando habla de tener señorío en estas dimensiones que está mencionando, está hablando del orden que tenemos que tener en nuestra vida. Por ejemplo, nos está hablando de los peces del mar. ¿Qué significa para nosotros los peces del mar? Recuerdan que Yeshua les dijo a sus discípulos que los haría pescadores de hombres. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver con nuestra alma, nuestro ser interior. Porque los peces andan debajo de las aguas. Es lo que está oculto de nuestra vida, lo que no se ve y donde nosotros tenemos que tener autoridad. Porque a veces nosotros dejamos que nuestros deseos vuelen, que el alma simplemente surja y haga lo que quiera hacer porque no la hemos llevado al dominio del señorío de nuestro Adón Yeshua. Y esto es importante, tenemos que trabajar en nuestra alma. La responsabilidad que tú tienes desde la creación es que tu alma empiece a crecer, empiece a elevarse y que ya no viva solamente por tus deseos, porque a veces la gente se desordena por sus deseos. Yo quiero tal cosa, yo quiero esto, yo quiero que mi familia sea así, pero ¿es la voluntad del Eterno o es tu deseo nada más? Porque cuando vives por tus deseos andas atropellando al mundo y andas saliendo dañado. Lo siguiente, que habla de los animales que se arrastran en la tierra, tiene que ver con esa naturaleza desordenada de nuestra vida. Esa naturaleza de no vivir en una elevación espiritual, de andar siempre en lo bajo, arrastrándonos, no entendiendo que nuestra genética viene de arriba, viene del Padre. Entonces, ¿qué sucede? Andamos buscando las migajas de este mundo. ¿Recuerdan al ciego Bartimeo? Dice que él andaba mendigando todos los días. Pero Bartimeo significa hijo de Timeo, y Timeo era un sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Que Bartimeo perdió su condición de heredar el sacerdocio por estar mendigando las cosas de este mundo. Y por alguna razón quedó ciego, porque no era ciego de nacimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros perdemos la visión de lo espiritual, de dónde venimos, de nuestro propósito, andamos arrastrándonos en este mundo, creyendo que si yo me esfuerzo más, voy a ganar más y voy a estar mejor. No, amados, tú vas a recibir tu parnashá, la porción que todos los días el Eterno tiene para ti. Eso es así, y eso nadie lo va a cambiar, así como sucedía con el man en el desierto. Cada uno recibía lo que necesitaba, y la única diferencia era que si eras un justo, ¿qué pasaba con el man? Aparecía frente a tu tienda. Si no eras un justo, vas a tener que caminar como 1 kilómetro para ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene su porción para nuestra vida. Tiene su bendición para nosotros, su parnashá. Y esto es algo que no lo podemos cambiar. Ahora, si queremos crecer en la economía, ¿para qué queremos crecer en la economía? Porque quieres un mejor carro, quieres una mejor casa. Ahora, ¿es tu deseo o es lo que el Padre quiere para ti? ¿Es tu diseño o es lo que a ti se te ocurrió? Y muchos pierden su identidad por estar buscando lo que no tienen que buscar. No quiere decir que el Eterno no te quiera prosperar, no quiere decir que no te quiera engrandecer. Claro, el pueblo lo ha sido llamado a ser cabeza, no cola, a estar arriba, no abajo, a prestar, a no pedir prestado a las naciones de la tierra, no al pueblo. Pero nosotros tenemos que entender que todo eso tiene un propósito. No es solamente enriquecerme, no solamente ahora andar fanfarroneando con mis bienes. Es entender que hay una voluntad del Eterno para mi vida. Y lo demás tiene que ver, ¿verdad? Por ejemplo, las aves de los cielos. ¿Cómo son las aves de los cielos? Andan volando todos los días sobre nuestra cabeza y dice la palabra que tú no puedes evitar que vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre tu cabeza. ¿De qué nos está hablando eso? De los pensamientos. Los pensamientos que tenemos, que a veces no están gobernados, a veces son desordenados, y tenemos que aprender a someterlos, a ordenarlos, que no tomen dominio de nuestra manera de pensar, porque si no, entonces determinan nuestra manera de ser y también nuestra manera de vivir. Entonces,
¿El hombre para qué existe? El hombre existe, amados, amadas, para proyectar la imagen de Adonai, del Eterno, en este mundo. Él nos dio todas las cualidades que Él tiene para que estén en nosotros, para que seamos su imagen. El ser humano evidentemente está en conflicto porque piensa, yo soy creyente, pero yo no soy perfecto. Yo voy a la iglesia o a la Keilah, me congrego, pero yo perfecto no soy. Y ese es el problema, que la gente que vive diciendo eso no ha hecho absolutamente nada con su vida. Porque ¿a qué nos llama el Eterno? A perfeccionarnos. Desde el día que tú recibes tu alma en esta tierra, es para que empieces a entender que todo lo que ocurre, todo lo que haces, tiene que llevarte a un perfeccionamiento. Todo lo que está ocurriendo hoy, todo lo que te está pasando, te guste o no te guste, lo consideres bueno o consideres malo, te tiene que llevar a entender que eso es para que tú te perfecciones. Y eso es importante, que entendamos que no estamos viviendo circunstancias, estamos viviendo procesos para crecer, para madurar y alcanzar la perfecta voluntad del Eterno. Entonces, esa es la realidad. Nosotros tenemos que caminar con ese diseño al cual el Eterno nos está llamando en este tiempo. Ahora, ¿cuál es tu identidad? Es de ser un hijo. Si algo tenemos todos en común en esta tierra, sin importar de dónde vengamos, es que todos somos hijos. Todos somos hijos. Ahora, tenemos un padre también. ¿Y quién es ese padre? Nuestro padre es Elohim. Vamos a leer Mateo 5:45. Alguien que me busque Mateo 6:9 y alguien que busque, por favor, Juan 14:21. Entonces, Yeshua viene a enseñarnos que Adonai Elohim no solamente es el rey de todas las cosas, sino que también Él es nuestro Padre. ¿Cómo se lee Mateo 5:45? ¿Qué dice? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Entonces, ¿qué nos está mencionando acá? Hay cosas que el Eterno hace para beneficio de todos. Mañana va a salir el sol sobre justos e injustos. Si llueve, va a llover para justos e injustos. Y todos pueden tener beneficio de eso. Ahora, el hecho que Él haga esas cosas hace que todos sean hijos. ¿Qué piensan? No, ¿Por qué? Porque hay hijos del bien y hay hijos del mal. Así es. Correcto. Todos tenemos un diseño de ser hijos. Pero la pregunta es, ¿y quién es el padre que tenemos? Eso tenemos que preguntarlo también. Entonces, veamos también lo que dice Mateo 6:9. Mateo 6:9 dice, Adelante. vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien, entonces, ¿de qué nos está hablando él? De volver con esta oración a la identidad, al diseño, pero no solamente que oremos por orar, sino que entendamos por qué estamos orando así. Ahora, ¿ustedes creen que esta oración la inventó Yeshua? No, esta oración ya existía en el judaísmo. Bayomer, Ayehem, Avinu, Shemashaim, Itzka, Shemeha. Eso lo decían los judíos, los rabinos, todo el tiempo. Era una oración común, pero que no había en ellos entendimiento. No había entendimiento. Entonces nosotros podemos estar haciendo muchas cosas, podemos estar congregándonos, adorando, sirviendo, predicando, sin entendimiento. Sin entendimiento.
Y eso es algo que tenemos que recuperar, la conexión con la identidad de ser hijos. Yo en lo personal, cuando tenía ya como unos 15 años de estar administrando, de ser pastor, de viajar por todo lado, de andar haciendo cosas, de levantar iglesias, plantar obras, un día fui confrontado con esta realidad y el Eterno me dice, ¿y tú de quién eres hijo? Ah, yo soy tuyo, padre. No, tú no eres mi hijo. Tú no sabes lo que es ser un hijo. Wow, ese día me sacudió todo. Y me tuve que humillar y empezar a meditar y empezar a reconocer que vivía haciendo muchas cosas que el Padre no me pidió. Que las hacía porque era hijo de fulano, de mengano, quería ser hijo de un pastor, quería ser hijo de aquel, y vivía imitando lo que ellos hacían, pero no imitaba lo que Yeshua hacía. No hacía la voluntad de Adonai. Yo cumplía con mis deseos ministeriales, hacía mis pasiones ministeriales. Wow, yo quiero ser así y quiero llegar lejos y aquel pastor, yo quiero ser como ese pastor, porque en eso vivimos, en la vanidad de nuestros ojos, pero no en el entendimiento de nuestro plan y el diseño que Él tiene para nuestra vida. ¿Qué dice Juan 14, 21? Dice, Todo el que... Oh, perdón. quien tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Amén. ¿Qué nos está explicando este pasaje? Algo tremendo que tenemos que prestarle atención. Tú puedes decirle al Padre, te amo, te quiero, eres mi todo, le puedes cantar en las mañanas, le puedes danzar, puedes humillarte, puedes orar 24 horas, pero eso para el Padre no significa nada si tú no haces lo que dice él. Dice claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Wow, cuando yo le hizo, después de 15 años de andar haciendo un montón de cosas que yo creía que estaban bien, yo dije, Padre, yo no te he amado, perdóname. Yo no quiero andarte diciendo que te amo, yo quiero demostrártelo con mi actitud y esfuerzo de guardar tu palabra, de conocer tus mandamientos, porque ahí entiendo que esa es tu perfecta voluntad y lo voy a atesorar en mi corazón. En esos días tuve una experiencia con uno de mis hijos, que cuando iba para la escuela, yo tenía que llegar en la mañana y pelear como 20 minutos para que se levantara de la cama, ¿no? Y a veces le tenía que echar agua, agarraba el perro y se lo tiraba encima y no se quería despertar, ¿no? Ya al rato se levantaba arrastrándose y yo era detrás de él, mira, métete al baño, mira, ponete la ropa, mira, hace esto, ya te lavaste los dientes, ya hiciste tu mochila, ya está, ya comiste, ya tienes tu lonchera. Y él iba ahí, ¿no? Hasta que un día, amados, me levanté, como siempre, para mover las cosas ahí. Y él estaba bañado, listo para ir a la escuela, con su uniforme puesto, y había hecho el desayuno. ¡Wow! Ese día, yo dije, ¿qué pasó acá? Y el Eterno me dijo, ¿sabes qué es lo que pasó? Que ya tu hijo entendió que la ley de su papá la tenía que guardar en el corazón. Porque yo estaba por un año, haz esto, haz esto, haz esto, y mi hijo siguiendo, pero luchando, esforzándose, hasta que ya entendió que eso es lo que tenía que hacer. Y a partir de ahora no se lo tuve que volver a repetir. ¿Por qué? Porque guardó la ley en el corazón, guardó las órdenes en el corazón. Y eso es lo que nos ocurre a veces a nosotros. No conocemos lo que Él nos pide. No conocemos lo que Él quiere para nosotros. ¿Dónde está escrito todo eso? En la palabra, en la Torá.
No voy a hacer eso acá, pero la semana pasada estuve en una congregación de 400 personas y habían por lo menos unos 20 pastores y yo pregunté, ¿quién puede decirme acá cuáles son los 10 mandamientos? Y ni una persona me los pudo decir. Es más, ni levantaron la mano ni se atrevieron a pasar adelante. Y yo les dije, ¿cómo vamos a enseñarle a las nuevas generaciones y cómo vamos a liderar a miles de personas y cómo vamos a llevar a mucha gente a hablarles del amor del Eterno si nosotros no lo amamos? Si nosotros no guardamos su palabra, no conocemos ni siquiera lo que Él nos pide. Por eso en aquel día dirán muchos, yo hice que saqué enfermos, y yo hice que levanté muertos, y yo hice que eché fuera demonios. Y Él te dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, porque yo a ti nunca te conocí. Pregunta, mis hermanos, ¿a quién conoce el Eterno? ¿A quién reconoce el Padre? ¿A quién hace sus mandamientos? Porque eso te hace semejante a Él. Así es. Eso nos da identidad como pueblo. Así es. Si de repente alguien me llega a mi casa con un niño blanco, de ojos azules profundos y cabello rubio, dice, ¿este es tu hijo? Yo digo, es imposible, no se parece a mí en nada. ¿Verdad? No tiene mis rasgos. No, pero él hace esto y hace lo otro y te dice que te ama. Mire, dígale a él que lo ama. Papi, te amo. Sí, pero no tiene mi identidad. No sigue mi diseño, no hace lo que yo enseño. Pero él te puede decir que te ama, claro, pero no tiene diseño. Ahora, si yo lo quiero adoptar, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con él, marcar el diseño de mi voluntad para que empiece a hacer las cosas que yo le digo. Y así somos nosotros, amados. Tenemos que demostrar con nuestra vida que somos sus hijos. No somos hijos porque nosotros lo decimos. No somos hijos porque hicimos una oración de fe. Somos hijos porque empezamos a trabajar en nuestra vida para recuperar el diseño de la identidad con el Padre. Hay una palabra bien importante en la Escritura y vamos a escribirla por acá. Yo creo que usted ya la conoce. Pero es la palabra Abba. ¿Ok? Una transliteración de la palabra hebrea o aramea también, que significa literalmente fuente de vida. Cuando nosotros decimos Abba, estamos reconociendo, amados, que Él es nuestro Padre, pero más profundamente estamos reconociendo que Él es nuestra fuente de vida. ¿Recuerdan cuando Yeshua les decía a sus discípulos o a la gente, no le andan diciendo Abba cualquiera? ¿Qué quería decir esto? ¿Que a nuestros papás no le podemos decir Padre? No, es algo más profundo. Es que solamente el Eterno es nuestra fuente de vida. Y eso es muy importante. ¿Qué dice Juan capítulo 7, verso 38? Y que alguien por favor me busque Salmos 36 del 8 al 9. Y alguien más que me busque Juan 8, 12. Vamos con Juan 7, 38. ¿Qué dice por ahí? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces nos está diciendo que el que cree en Yeshua, como dice la Tanaj, la Escritura, ¿qué va a ocurrir? De su interior fluirán ríos de agua viva. Amén. Veamos lo que dice el Salmo 36 del 8 al 9. Dice,
serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrentes de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Amén. Entonces, ¿con quién está el manantial de la vida? Con el Abba. Abba, Padre. Amén. Ahí está el manantial y dice que en eso veremos la luz. En la luz veremos la luz. Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Pues ustedes pueden ver, esto es como algo circular. El Abba, fuente de vida, ríos de agua viva, la fuente del Abba que nos da luz y que nos da vida. Todo es algo circular en él y es algo que está implícito en él. Ahora, ¿por qué hay gente que vive congregándose, yendo a las a las congregaciones cristianas, buscando, orando, los que oran por lo menos, y parece que no tienen vida? Andan secos, andan apagados, llegan los domingos a una congregación o a un Shabbat y dicen, es que vengo a encenderme otra vez. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué creen que sucede? Porque no tienen conexión con la vida, con Yeshua, no tienen conexión con el Padre. No hay una conexión con el Padre. Hay una conexión con la religión, una conexión con el ministerio, hay una conexión con las costumbres, pero no hay una conexión con el Eterno. Entonces, cuando nosotros entendemos que de allí viene, por ejemplo, Yeshua, de ahí viene Él, de esa fuente de vida, y que Él es nuestro Padre, entonces sabemos que Él determinó algo muy importante desde el principio y que nosotros debemos de permanecer y parecernos a Él. Leamos lo que dice alguien que me busque, Efesios capítulo 1, versos del 3 al 5. Efesios 3:1. 1 del 3 al 5. Ok. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, predeterminados de antemano por medio de Yeshua para que fuésemos como. ¿Qué dice primero? ¿Cuál es la primera palabra que utiliza? Santos. Santos, que es la palabra Kadosh. Kadosh. ¿Ok? Bueno, en este caso sería Kadoshim. Kadosh es singular y Kadoshim es el plural. Dice que nos llamó para ser Kadoshim. ¿Qué más? Sin mancha. Sin mancha. ¿Y qué más dice al final? Hijos suyos. Delante de Él.
Y por resultado que fuésemos hijos suyos, hijos. adoptados. Así es, hijos. Y esto es muy poderoso, ¿no? Porque el ser santos nos habla de la separación, de decir que yo los he llamado a estar separados. ¿De qué nos han llamado a estar separados? Del mundo, a ser un pueblo kadosh, un pueblo diferente, a no andar como todo el mundo anda, a no andar en las vanidades que andan los gentiles, la gente que no tiene al Eterno. Nos llamó a ser diferentes, claro. Nos llamó a ser su especial tesoro. Eso es importante. No podemos verdaderamente ser sus hijos si seguimos actuando como actúa el mundo. Hoy hay como una moda de decir, pero es que tenemos que adaptarnos, tenemos que no imponer barreras y haciendo esas cosas tratamos de imitar al mundo. No, no se trata de eso. Somos diferentes. Somos diferentes, amados. Nuestra manera de ser tiene que ser diferente. Nuestro diseño no es el diseño de todo el mundo. Somos llamados a ser diferentes y por ende a ser gente que no tenga mancha. Hay que trabajar en eso. Por eso el Eterno tiene la misericordia de darnos sus Moadim, de darnos los Shabbat. ¿Para qué? Para que nosotros a través de los Shabbatot podamos estar procesándonos, trabajando, viviendo. Él sabe que nosotros necesitamos ese proceso. Él sabe en su misericordia que Él todo lo hizo perfecto para que nosotros estemos en esos ámbitos de perfeccionamiento. Eso es necesario. Pero no podemos quedarnos simplemente en el hecho de decir, yo creo y me congrego, yo creo y ahí estoy ya tengo el pase asegurado. No, tienes que trabajar en tu vida. Tienes que trabajar en tu vida. Entonces, si nosotros anhelamos ser hijos de Elohim, ¿qué tipo de hijo queremos ser? ¿Qué hacen los hijos de Elohim? Bueno, en primer lugar, son Kadosh, Kadoshim, son santos. Alguien que por favor lea Primera de Pedro 1:16. Puesto que el Tanakh dice, sean Kadoshim, porque yo soy Kadosh. Amén. Sean santos, porque yo soy santo. Eso es lo que nos está diciendo. Tenemos que llegar a trabajar en esto. Eso es parte, amados, de nuestra genética, el ser santos. Para eso fuimos predeterminados. Tú no fuiste predeterminado para ser un pecador. Tú fuiste predeterminado para ser un santo. Tú no fuiste predeterminado para andar en la inmundicia del mundo. Tú fuiste predeterminado a estar en la perfección. El Eterno nos predestinó para eso, para que seamos como Él es. Ahora, en la Torá nos dice, hay dos pasajes que quiero que busquemos. Levítico, Vayikra, 11:44. 11:44 y el otro es capítulo 19, verso 2. Vamos a ver quién nos puede leer, por favor. Porque yo soy 44. Sí. Porque yo soy Adonai, su Elohim. Por lo tanto, dedíquense y sean Kedoshim, porque yo soy Kadosh, y no se profanen con ninguna especie de criaturas de enjambre que se mueve sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿por qué Él nos pide todo lo que nos pide en las instrucciones, no? Creo que cuando leemos esas cosas y no entendemos, no estudiamos, no profundizamos, decimos lo que todo el mundo dice, eso es para los judíos. Eso era para otro tiempo. No, eso ya está abolido, porque eso lo dice la Escritura. La Escritura no dice que eso está abolido. La Escritura nos habla acerca de cosas que fueron completas en Yeshua, plenas en Yeshua, pero no dice que la Torah está abolida. Aquí nos está diciendo claramente que tenemos que santificarnos y apartarnos de ciertas cosas porque Él es santo. Si nosotros queremos estar con Él, entonces tenemos que entender que para estar con Él hay que entender varias cosas. Y esto lo he estado hablando mucho en estos días. Hay que entender diseño.
El hombre fue puesto en un lugar donde había un jardín, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando rompió el diseño? Fue sacado del jardín. Vamos. Luego el Eterno establece un tabernáculo allá en el desierto. Y ahí estaba manifiesta la Shejinah, su presencia. Para que el hombre pudiera tener conexión acá, ¿qué tenía que haber? Orden, diseño, santidad. ¿Qué pasaba si no estabas en el orden, diseño y santidad? Habían consecuencias. No porque él te maldecía, sino porque tú estabas desordenado y si te acercabas a él, había caos, había miseria que llegaba a tu vida. Bueno, pues vamos y establecemos, vemos un diseño de templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén. Primer templo, segundo templo, igual, había que tener santidad, kedushá. Aquí la palabra es kedushá, santidad. Si no, igualmente, ¿qué pasaba cuando Israel no vivía en la kedushá? ¿Qué sucedía? El templo era destruido, la ciudad santa destruida y la gente en cautividad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el templo hoy en día? Nosotros. Nosotros. ¿Para qué pasa si vives en desorden? ¿Tú crees que el Eterno puede manifestar su presencia ahí simplemente porque tú lo dices? No, así no es. Tienes que estar en la santidad, en el orden. Y aquí vemos tanto como en la Tanaj, que algunos llaman Antiguo Testamento, como en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, nos está retando y nos está desafiando a que hay que estar en santidad. Sean santos, porque Él es santo. Sean Kadoshim, porque yo soy Kadosh. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hacer lo que nos corresponde, trabajar en nuestra vida para estar en el diseño de la santidad. Por ejemplo, dice la Escritura que vino el Ruach, el espíritu de santidad, Ruach HaKodesh. ¿Cuándo vino el espíritu de santidad? Sobre un colectivo de personas por primera vez. En el aposento alto. Están mencionando dos cosas. Gracias. Vino en un lugar llamado aposento alto. Eso es lo que leemos en la escritura, ¿no? Vino en un tiempo preciso. ¿Cuándo era ese tiempo? Pentecostés. Muy bien, Shavuot es la palabra correcta. Shavuot. Ahora, vino también en condiciones. 120, dice que estaban unánimes y que estaban juntos. ¿Ok? ¿Tú crees que el Eterno hubiera llegado a cualquier lugar a manifestar su luz? No, había un diseño, lugar, tiempo y condiciones. Y nosotros tenemos que leer eso en toda la escritura. Siempre hay un lugar, siempre hay un tiempo y siempre hay condiciones.
Aposento alto. Bueno, nosotros leemos aposento alto y ¿qué nos imaginamos? ¿De dónde fue que sucedió eso? Ya, yo no sé, uno se imagina como en un edificio alto. Eso es lo que no piensa. Nos imaginamos una casa que por lo menos tiene 2 pisos, ¿verdad? Era el templo, ¿cierto? Bueno, el segundo templo. Eso era en una zona específica. ¿Cuál? En el ámbito donde estaba el templo, exactamente. Y no solamente donde estaba el edificio, es donde estaba el monte que le rodea, ¿verdad? Porque esto se llamaba el Beit Hamikdash. La casa elevada, la casota, la casa que está arriba, Beit Hamikdash. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde él se manifestó. ¿Podría haberse manifestado en otro lugar? Bueno, si él en su voluntad lo quiere hacer, claro. Pero él nos viene demostrando siempre que él no hace las cosas fuera de orden como nosotros. Él lo hace donde es, cuando es, y en el tiempo que es, y con la gente que es. Ahora, no existe ni siquiera hoy en día, una casa en Jerusalén que pueda albergar 120 personas. No hay, no existe. Si no existe hoy en día, tampoco existía hace 2000 años. Mucho menos que las casas eran más chicas. Pero ¿por qué era importante entender esto? Porque este nos habla de diseño. Un lugar santo, en un día santo, con gente en santidad. Y ahí se manifestó. Entonces nosotros a veces vamos a los servicios y queremos y decimos, Rey, manifiéstate, ven Espíritu, ven aquí, ven acá. Y no estamos ni en el diseño, ni en el espacio, tal vez ni el tiempo, para que él haga lo que tenga que hacer. Recuerda esto, amados, Adonai, nuestro Elohim, es un Elohim Kadosh. Él es santo. Él hace las cosas en el orden correcto y en el tiempo correcto. ¿Qué dice Vallicra 20:26, Levítico 20:26? Dice, habéis pues de ser santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Los he apartado de los pueblos para que seáis míos. Diseño, lugar, condiciones. Eso lo vamos a encontrar en toda la escritura, amados. Siempre, siempre vamos a encontrar eso. No nos perdamos. No inventemos cosas. No saquemos textos fuera de contexto. Porque es donde inventamos religiones, denominaciones, problemas doctrinales y la gente no se pone de acuerdo. Él nos habla de estar en un diseño. Él nos creó como un pueblo puro, un pueblo apartado, porque Él es así. Él es así. ¿Y cómo quiere Él que sean sus hijos? Semejantes. Nosotros somos llamados también a ser hijos por adopción. Y a veces la palabra adopción, como que de repente no es muy bien vista en algunas condiciones. Pero la adopción es una honra a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando eres adoptado, adquieres los derechos de ser un primogénito. Entonces, la palabra nos dice en Romanín 8:15, que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El 9:26 de Romanos dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Elohim viviente. Dice muy interesantemente, en ese lugar donde un día se le dijo al pueblo, ustedes son mi pueblo, en ese mismo diseño, en ese lugar, seremos reconocidos como hijos del Elohim viviente.
Y Gálatas 3:26 nos dice, Gálatas 3:26, que todos somos hijos de Elohim en la fe en Yeshua HaMashiach. Por medio de la fe en él es que podemos realmente nosotros ser hijos. Entonces, ¿quién es un hijo? El que entiende que su padre, que su Abba, lo determinó así. Y bueno, empieza a vivir consecuentemente en las condiciones del hijo. Juan 1 del 11 al 13, un pasaje sumamente conocido, nos dice: a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Entonces, también somos hijos si sucede que más experimentamos realmente el nacimiento en el Ruach, así como se le dice a este maestro de la ley allá en Juan capítulo 3 verso del 5 al 6, donde se le dice lo siguiente: verdad eterna te digo, Yeshua le respondió, si una persona no ha nacido de nuevo, es imposible que esa persona vea el reino de Adonai. Y Yeshua respondió, dice el verso 5, verdad eterna te digo, a menos de que una persona nazca de agua y del Ruach, es imposible que entre en el reino de Adonai. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Ruach, Ruach es. ¿Qué quiere decir este verso 6? El que tiene su vida en la carne, ¿cómo se manifiesta? Carnalmente. Pero el que ha experimentado que tiene un nuevo nacimiento, no anda según la carne. No anda según sus deseos. Anda según la voluntad del Eterno, guiado por el Ruach en todo tiempo. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué tipo de hijo es usted? Alguien me decía, bueno, o somos hijos de uno o somos hijos del otro. Claro, alguien lo mencionó acá, ¿no? Entonces, todos los seres tenemos esa comunión de que somos hijos de alguien. Pero Juan, capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente, Primera de Juan, si alguien lo puede buscar, Primera de Juan, Yohanan, capítulo 3, verso 10. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Amados, ¿qué significa hacer justicia? ¿Quién me podría decir qué significa hacer justicia? El que no hace la voluntad, perdón, el que hace justicia es el que hace la voluntad del Padre. Ok, pero en términos prácticos, ¿qué significa? Por ejemplo, lo voy a hablar así, lo voy a preguntar de esta manera. Si yo voy a México y yo quiero ser habitante de México, ¿cómo yo sé que estoy viviendo como un buen habitante? Que yo soy justo en mi manera de vivir como habitante o ciudadano de México. ¿Cómo crees? Ya, yo creo que practicando sus raíces, su cultura, aprendiendo todo lo de su país. Respetando las leyes del país. Ok. Hay algo muy importante. Si yo me quiero hacer ciudadano mexicano, ¿qué tengo que hacer? Conocer su historia. ¿Qué más tiene que suceder? De seguir las leyes. Seguir las leyes y bueno, aparte de cantar el himno nacional mexicano. Tradiciones de nosotros, los mexicanos, tener conocimiento de nuestra historia. Así es, correcto. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy entendiendo todo ese diseño? Bueno, por más que yo quiera ser mexicano, no estoy viviendo ni en las condiciones, ni en el diseño correcto
de lo que significa ser un mexicano. Punto. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Bueno, tengo que ordenarme. Así es. Y si no me ordeno, probablemente hasta me echen del país. Ahora, nosotros, si somos hijos de Él, dice que tenemos que andar justamente. ¿Qué es ser justo? Justo es que yo conozco lo que dice la ley. Y hago lo que dice la ley. Y no me salgo de ahí. Entonces, si yo realmente dice que soy un hijo de Elohim, y así los distinguimos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vivir. Pastor, buenas noches, pastor. Sí, ¿quién dijo pastor? Nixon, buenas noches. Sí, adelante. Para mí, el andar en obediencia, en andar en rectitud, en apegarme a lo que nuestro Yeshua nos dice. Si yo camino bajo la sombra del Altísimo, moraré bajo el Omnipotente. Si yo entro en el diseño de Yeshua, entro en lo que él quiere para conmigo. Creo que una de las cosas importantes en la vida de un creyente es someterse a Él, es entregar su vida para que la dirija. Y de ahí comienza la justicia divina de Dios a favor nuestro. Amén, así es. La Escritura describe a algunos varones que eran justos. ¿Alguien se acuerda de alguno? Noé. Abraham. ¿Quién más? Abraham. Noah es el nombre correcto. Abraham. ¿Quién más? Isaac. David. ¿Quién más? Hay uno que es muy importante, pero casi nadie lo menciona. Yeshua. Bueno, Yeshua, sí, claro. Pero ¿quién era el padre terrenal de Yeshua? Melquisedec. No, José. José. Dice la Escritura que él era un varón justo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque justo viene una palabra sádic. Y sádic no solamente es el que conoce la Torah y la practica. Realmente, si usted ve la vida de algunos de estos varones, algunos fallaron. Pero sádic también es el que practica la sedaca. Pastor, yo tengo una preguntita. Sí, dime. Por ejemplo, o sea, yo estaba hoy meditando, ¿verdad? En esto y entonces a mi entender, bueno, los mandamientos en realidad no salvan, o sea, forman parte de la salvación porque hay muchos judíos que no creen en Yeshua, pero aplican los mandamientos. Entonces, yo creo que los mandamientos vienen a ser en nuestra vida como lámparas, ¿verdad? Que nos van alumbrando el camino y nos lo van poniendo con más luz, con más claridad y nos llevan directo al maestro, ¿verdad? Porque de nada sirve que practiquemos los mandamientos si realmente no caminamos con el Señor y conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? Ok, buena pregunta. Eso es un tema que lo vamos a ver cuando hablemos de la salvación. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque hay una discusión en el mundo cristiano. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Creo que sí se pierde, pastor. Sí, claro. Okay. Sí, sí ¿Qué? se pierde. Yo Si se creo deja que de cumplir sí. los mandamientos, sí se pierde, claro que sí. Okay. Porque serían los frutos, y sin sus frutos, el árbol es cortado y echado al fuego. O sea, ¿cómo podemos testificar de que somos sin frutos? Ok, ahora yo les voy a decir a la luz de la Escritura, y se los voy a decir para dejarlos picados. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Las dos cosas.
Y las dos cosas, porque hay dos tipos de salvación. Y lo vamos a estudiar después. ¿De acuerdo? Pero se los estoy diciendo para que se queden así, como decimos en Costa Rica, picados, mordidos, con ganas de escuchar, para cuando hablemos de ese tema. Pero sí es importante que entendamos que el sádic, que es el justo, practica la sedaká. ¿Qué es la sedaká? Tiene que ver con el diezmo o la ofrenda para el desamparado. Lean, por ejemplo, Hechos capítulo 10, y se dan cuenta acerca de la vida de un hombre que no era judío. ¿Y cómo se llamaba? Cornelio. Pastor, una pregunta. Sí, déjame terminar acá. Pero Cornelio era un sádic, aunque no era judío, era romano, pero como era un sádic, le fue enviado el mensaje del evangelio. Y eso está bien interesante. Léanlo ahí con calma y después podemos discutir de eso. Adelante, Nixon. La palabra nos enseña que cuando a Jesús, siendo el único justo, o Yeshua siendo el único justo, los fariseos lo aprendieron. Ellos le sacaron la ley, ellos le sacaron los mandamientos, diciéndole, ¿quién te ha puesto como justo? ¿O cómo dices tú que eres justo? Y él les dijo, ustedes tienen la ley y no la cumplen. Correcto. Por eso los judíos, no se puede decirlo si la mitad del pueblo judío o la tercera parte del pueblo judío aplican los 10 mandamientos, pero no lo viven, porque no creen en la venida. Correcto. Claro, pero eso que me estás mencionando tiene que ver con un contexto histórico, un contexto cultural, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque no era que ellos no practicaban Torah, lo que pasa es que ellos practicaban cosas más allá de la Torah que no estaban en la Torah. ¿Y qué sucedía? Empezaban a poner cargas al pueblo que la Torah no dice que había que poner. Por ejemplo, cuando él es atacado por los fariseos diciéndole, ¿y por qué ustedes no, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer pan? ¿Alguien ha escuchado de eso? Sí. Sí. Ok. Torah no dice que tienes que lavarte las manos para comer pan. Nunca lo dice. Pero en su celo, los judíos o los rabinos, los fariseos, etcétera, iban haciendo regulaciones alrededor de las instrucciones de la Torah, porque ellos tenían mucho celo de la Torah. Lo que pasa es que al final era más válido lo que decían los rabinos, que era la tradición oral, lo que iban escribiendo los midrashim, o en los escritos de ellos, y por ejemplo el Talmud, etcétera, y dejaban de lado la Torah. Entonces, no era que no querían practicar la Torah, lo que pasa es que habían creado una serie de regulaciones llamadas takanot alrededor de la Torah que no tenían que ver con la Torah. Ahora, ¿pasa eso hoy en día? ¿Sí o no? Sí, no pasa. No Sí, solamente, aún. Claro que no sí. solamente con los judíos. Pasa con la mayoría de las religiones y generalmente es por, bueno, en lo que es los judíos lo hacían por más que todo por miedo, digamos, por miedo de que no se cumpla ciertas cosas, le ponían ese piquito de más para que se cumpliera. Claro, lo que pasa es que también distorsionaban, porque por ejemplo hay escritos donde dicen, si 10 rabinos dicen tal cosa, aunque la Torah diga otra cosa, vale lo que dicen los rabinos. Entonces, eso pasa hoy en día en las congregaciones de todo tipo. La gente dice, yo le he dicho a algunas personas, mira lo que dice la escritura, y ellos me dicen, no, pero es que a mi pastor me enseñó otra cosa, para mí vale lo que dice mi pastor. Y su pastor les puede estar enseñando una mentira, y ellos creen lo que dice el pastor. Ahora, Yeshua no fue crucificado por transgredir la Torá. Él fue crucificado porque los fariseos lo acusaron de decir, los saduceos, que él era el hijo de Adonai. Esa es la acusación. Entonces, pero él nunca hallaron en él nada que transgrediera Torah.
Nada. Entonces, por eso hay que entender bien, cuando vemos el debate fariseos, Jesucristo, Yeshua, fariseos, saduceos, Yeshua, inclusive las cosas que menciona Pablo, tenemos que aprender a profundizar. ¿Por qué? Porque muchas veces en el cristianismo se han sacado versos y dicen, ah, esto está así, esto es así, y esto es por allá, y esto ya no es, y esto sí no es, porque no entendemos el debate judío en el contexto del segundo templo. Y empezamos a inventar cosas que no son. Hay que entender lo que está hablando en ese contexto para comprender muchas cosas que Yeshua habló, predicó, y que normalmente nosotros que venimos del cristianismo las agarramos así en el aire. Ah, esto me gusta, me lo aplico, esto no me gusta, no lo aplico, esto sí me sirve, no me sirve. Alguien puso un meme hoy en redes sociales y decían, pastores que dicen que la Torá ya no es válida, pero agarran Malaquías para recoger diezmos y ofrendas. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Ok, entonces son cosas que se hacen y no se entienden. Por ejemplo, ahora la moda de celebrar la fiesta de primicias en las congregaciones cristianas. ¿Cuándo la celebran? En enero. Y es una moda que empezó hace como 10 años por una iglesia de Puerto Rico. Y claro, es una grandiosa oportunidad para recoger fondos. ¿Está mal recoger fondos para la congregación? No. Lo que está mal es distorsionar la escritura para manipular al pueblo. ¿Por qué? Porque enero no es un tiempo para recoger primicias, no es en el contexto, no es en el lugar, ni es la forma. ¿Qué están haciendo los pastores? Transgrediendo la Torá. Ah, pero estamos en Cristo, somos justificados. Cuidado. Cuidado lo que estás diciendo. Entonces, tenemos que, amados, quitarnos los velos del entendimiento, los velos de la carne, para ver con claridad lo que la Escritura nos quiere enseñar. Y yo se los digo de corazón, yo soy uno que andaba ciego, dando palos de ciego, predicando cosas fuera de lugar, y he tenido que pedirle perdón al Eterno por eso. Ahora mi oración es que los que estaban como yo estaba abran sus ojos, porque al final del tiempo daremos cuenta de todas esas cosas. Y por eso aquí nos dice que el que practica la justicia, dice también Mateo, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. Yo tengo que buscar Torah y entender las regulaciones. Como decía Sheryl, ¿me salva practicar Torah? No. ¿Me perfecciona? Sí. ¿Y qué estamos hablando hoy? Que si somos hijos, tenemos que ser perfectos. El tema de la salvación es otra historia, eso lo veremos después. Y hay que aprender de eso. Adelante, Natalia. Gracias, pastor. Me llama la atención ahorita que estamos viendo todo esto, que hace unos años me tocó ir a una, bueno, por parte de la congregación donde iba, me tocó ir a una, con una comunidad cristiana, en donde capacitaban a los pastores para que estableciesen su misión, su visión, la visión más que nada. Y yo no iba yo hacia eso, yo iba a trabajar con niños, pero me llamaba la atención de que todos los pastores que estaban ahí iban a tomar o a crear su visión de su iglesia y a conocer, a aprender más estrategias para crecimiento y etcétera. Pero al empezar yo a leer, porque me empecé a meter a ver qué es lo que estaban viendo y qué estaban dando, me di cuenta de que pues andaban todos descabezados por sin ningún lado, buscando la visión, buscando cómo quieren Dios que trabaje, qué es lo que quiere Dios que trabaje, qué quiere lo que quiere Dios que yo haga. Y pues tan sencillo como está ahí, en la misma palabra, en la Torá, en las instrucciones del Eterno que nos está enseñando. O como dice usted, o sea, no se les había sido revelado, no sé, tardaron años algunos en establecer su visión, algunos crecieron, pero al mismo tiempo las iglesias se les dividieron. Y bueno, y he estado observando muchas cosas en ese tipo de congregaciones donde ese es su modus vivendi, no sé cómo le llamen, pero la verdad es que andan descabezados, o sea, no saben y tienen la palabra, tienen las instrucciones, pero como dice usted,
no creen en que esa es la instrucción del Eterno sobre nuestras vidas para ordenarnos, para disciplinarnos, para ser sus hijos. No lo creen. Y pues por eso viven con muchos problemas y todo lo que usted está diciendo pues es verdad. Y pues Sí, tenemos que ordenarnos definitivamente, porque si no entendemos el diseño, andamos fuera de él, ¿ok? Vamos a avanzar para cerrar, ya me está agarrando tarde. Ser hijos. Es importante que entendamos la necesidad de ser hijos, ya lo sabemos, pero el ser hijo también requiere un mitzvot, un mandamiento. ¿Cuál es? Cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo Shemot 20:12. Y dice, para que puedas vivir en la tierra que Adonai, tu Elohim, les está dando. Kibud Adaben es lo que dice ese en hebreo. ¿Qué tenemos que entender? Recuerde que habían dos tablas, 5 y 5 mandamientos. Una tabla tenía todos los mandamientos en relación a Adonai y la otra en relación al prójimo. En la tabla de los mandamientos a Adonai, el quinto mandamiento, el quinto mitzvah, nos habla de la honra de los padres y está dentro de los mandamientos en relación al Eterno. ¿Por qué es eso tan interesante? Porque cuando nosotros honramos al Eterno, a nuestros padres, estamos honrando al Eterno. Y esto es diseño también. ¿Por qué? Porque a través de ellos se manifiesta la fuente de vida. Entonces, el honrar a tu padre y a tu madre es una honra al Eterno. Y eso es importante. Por más difícil que para algunos haya sido su relación con padres, amén, tenemos que hacerlo. Tenemos que tener honra, porque esa es la forma en que también nosotros honramos al Eterno. Ahora, ¿tenemos que honrar a los padres por lo que nos dieron? No. Este mandamiento se les dio en el desierto. Y ahí que les podían dar los padres. No tenían tierras, no tenían herencias que dar en ese momento, tenían ropas que no se envejecían, calzado que no se dañaba, comían el maná del cielo, no tenían mucho que darles. Pero la directriz era, hónrenlos. Ahora, ¿qué es importante para un padre? Que su hijo le obedezca. Eso es honra. Y en Samuel 15, 22 al 23, nos habla de cómo Saúl, rey de Israel, Shaul, pierde diseño, pierde posición, es desechado. ¿Por qué? Por hacer las cosas a su manera, fuera de tiempo, fuera de espacio, fuera de diseño, fuera de lugar, ¿haciendo qué? Ofreciendo sacrificios que no le correspondían. Nunca el rey tenía que ofrecer un sacrificio. Pero él, viendo que el pueblo se le amedrentaba, se asustaba de los filisteos, dijo, tráigame el sacrificio, yo lo voy a presentar. Inmediatamente aparece el profeta, sacerdote, Shemuel, y le dice, has actuado locamente. Muchas veces nosotros actuamos locamente porque creemos que es lo que tenemos que hacer. Y como decía Shaul, es que la gente se nos va. ¿Y qué te importa a ti si se te va la gente y te quedas solo? A ti lo que te tiene que importar es agradar al Eterno sobre todas las cosas. Tienes que entender eso. No importa si te abandona el mundo, pero que no te abandone él y que tú seas fiel. Y él le dice, el profeta Shemuel le dice a Shaul, porque la rebelión es como adivinación, la obstinación como perversidad. Y también le hace una pregunta antes. ¿Será que Adonai tiene placer en las ofrendas quemadas en lugar de aquellos que obedecen su palabra? ¿Qué es lo que le agrada a él? Que tú seas obediente, que tú seas digno de ser un hijo. Mira, tú puedes congregarte, puedes celebrar Shabbat, puedes ir a la iglesia, puedes cantar, gritar, puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer tus sacrificios. Pues si tú no eres obediente, eso no significa nada para él. Entonces tienes que tener un comportamiento en obediencia, en orden, delante del Eterno. Seguirlo,
amarlo con todos tus recursos y honrarlo en todas las cosas. ¿Cuál es su deseo? Que nosotros habitemos en su casa. Cuando la palabra dice en Génesis capítulo 1, Bereshit capítulo 1, todo lo que Él está creando, Él nos está hablando de la construcción de una casa. Y esto es tan hermoso y tan importante porque empezamos a entender su deseo desde el principio. La palabra Bereshit, se los voy a escribir acá. Bueno, se los puse en español anteriormente, lo voy a poner acá. Bereshit. En hebreo se escribe de esta manera. Está la Bet, letra Resh, la letra Aleph, la letra Shin, la letra Yud y la letra Tet. Aquí dice Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? Ya lo dijimos en el principio. Pero cuando él está usando esta letra tiene que llevar un puntito acá. Esta letra tiene un significado. Casa. Esta letra tiene un número gemátrico. Es el número 2. Entonces, ¿qué está haciendo él desde el principio? Él está construyendo una casa. Una casa terrenal y celestial. Eso es lo que él hizo con la creación. Una casa, ¿para qué? Para que ahí pudiésemos habitar con él. Ese siempre, siempre, mis amados, ha sido su deseo. Ahora, en hebreo siempre se da algo que se llaman permutaciones. Y se los voy a enseñar acá para que lo vean en este material, que después los voy a enviar a ustedes también. Las permutaciones es cuando las letras podemos cambiarlas de lugar. Eso es totalmente válido en el hebreo. Y formamos otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mírenlo acá. Esta misma palabra, Bereshit, ¿ok? Que se escribe de esta forma, voy a tratar de aumentarlo un poco. Significa en principio, ¿ok? También se puede permutar, ve que son las mismas letras en hebreo y nos da otra palabra que se llama Beit Rosh. ¿Qué significa la palabra Beit Rosh? La casa del principio. Entonces, él siempre, amados, y esta es la lectura que usted tiene que tener de la escritura en términos generales. Él ha sido un padre que está levantando una casa para que nosotros habitemos con él y él habitar con nosotros. Ese, mis amados, siempre ha sido su deseo, siempre esa ha sido su voluntad y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Estar con él por siempre y para siempre. Por eso hay gente que yo no entiendo porque dicen, ya yo voy para el cielo. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? Y bueno, yo no me quiero ir al infierno, por eso yo soy salvo para ir al cielo. Pero tú no los ves sirviendo, tú no los ves amando al Eterno, manifestando su amor con sus recursos, con su manera de ser, con sus pensamientos. Los ves sentadotes en un servicio sin hacer nada, sin tener reacciones. Y yo me pregunto, ¿y para qué van a ir al cielo? Si ellos creen que en el cielo van a estar con el Eterno, con el Padre. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Tú tienes que entender que desde acá tenemos que practicar nuestra intimidad con Él. Estar en conexión profunda con el Padre Eterno. Y eso nos hace entender sus planes, sus propósitos. Se nos aclara todo el diseño que tiene para nuestra vida. Entonces dice la Escritura que todo esto nos lleva a algo importante. Somos herederos. Somos herederos. Si nosotros aprendemos a ser hijos, vamos a ser herederos. Hijos obedientes, hijos que le aman,
hijos que le temen, hijos que andan en sus caminos, hijos que andan su voluntad. Término importantísimo en Bereshit, Génesis 1:28. El Eterno le dice al hombre, fructifiquen y multiplíquense. ¿Por qué? Porque esto que les está diciendo es el primer mandamiento que aparece en toda la Escritura. No es el primer y más grande mandamiento, es el primer mandamiento. El primer y más grande es amarás al Señor tu Elohim, a tu Adón Elohim, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento que se le da al hombre en toda la historia es este: fructifiquen y multiplíquense. Ahora, si nosotros nos señoreamos de nosotros mismos, si maduramos, si crecemos, si tenemos dominio, vamos a dar fruto. Ese fruto que el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, va a manifestar en nuestra vida. Vamos a tener la shalom, vamos a tener el gozo, vamos a tener la paz. Esto se va a reflejar en la familia. Y yo les digo mucho a los que están en Raíces Hebreas, amados, sea testimonio. Porque siempre hemos sido de mal testimonio en todo lugar. Si yo ahora estoy creyendo en la palabra, si yo estoy caminando en Torah, si estoy caminando en Raíces Hebreas, si entiendo ahora lo que Yeshua quiere para mi vida, primero, sé ejemplo de amor, de pureza, de una vida de elevación. Esto no es orgullo, no. Sé humilde. Todo esto te lleva a la humildad. El ser semejante al Eterno nos pone en humildad. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso es lo que da fruto. Por sus frutos los conoceréis. Quítate las ideas de grandeza, de altivez, de soberbia que muchos que hablan del Eterno y que predican en púlpitos manejan. Quítate eso. Eso no es del Eterno. Quítate esa manera de hablarle a la gente, atacando, menospreciando. Quítate eso. Eso no es del Eterno. Sé humilde. Sé humilde. ¿Por qué? Porque si eres humilde, si das fruto, si caminas en shalom, vas a dar multiplicación. Vas a poder multiplicar lo que el Eterno ha puesto en tu vida. Entonces, mantén ese enfoque y entiende lo siguiente. Si somos hijos, van a suceder dos cosas. Nada te apartará de su amor, en primer lugar, y Él siempre nos puede perdonar. Ahí en su material que les voy a enviar van a ver los textos para que los estudien, los repasen y puedan trabajar en ello. Amados, si hay alguno que quiera hacer algún aporte, alguna pregunta rápido para ir cerrando, este es el tiempo y espero realmente que este espacio haya sido de bendición para sus vidas. Bueno, no hay preguntas, ¿todo bien? ¿Todo claro? Yo quería hacer una pregunta con Sí, respecto a ese adelante. último verso, porque, bueno, usted la explicación que acaba de darnos es un punto muy elevado, muy espiritual, pero también, no sé, si lo tomamos en contexto de acá del mundo, multiplíquese y de frutos. Bueno, generalmente yo tenía el concepto de verlo así como muy materializado, muy humanos, es pues, multiplicarse sería pues, tener descendencia, que bueno, también es parte de creo yo, y por eso la pregunta o el comentario en sí, sino que también, o sea, se aplica también al hecho de tener descendencia, pues hijos. Claro. Y los frutos en sí, digamos, también, pues parte de él, pues los mandamientos y demás es, pues enseñarle en sí la Torah a los hijos, casi todo es así, como muy enfocado a eso, de pasarlo de generación en generación, y pues las generaciones vienen de nosotros mismos por medio de nuestros hijos. Entonces mi pregunta, o sea, si también tiene que ver con eso, mi pregunta es, y no sé si se toca en otro momento
porque tengo esa duda con respecto de los anticonceptivos y demás, porque no sé qué tan bien está visto eso ante los ojos del Señor, métodos anticonceptivos o el mismo hecho de las operaciones que se hacen, tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Para que se cortan y ya, se bloquean el multiplíquese y entonces, sí. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Y bueno, hay dos cosas. Primeramente, la instrucción es fructifica y multiplícate. Entonces, yo puedo multiplicarme sin dar fruto, claro. Puedo dar mal fruto y multiplicar eso. Puedo ser cizaña y multiplicarme, claro que sí. De hecho, cuando se dice la escritura que cuando se multiplicó la maldad, se multiplicaron los hombres. Lo dice en Bereshit también. Pero ¿cuál es el plan del Eterno? Bueno, que ese diseño, esa capacidad de multiplicarnos, venga acompañada del hecho de que demos fruto. Ahora, ¿qué es fruto? ¿Es hacer cosas? No, es lo que somos. ¿Ok? Por ejemplo, allá en Siquirres, si yo agarro, qué sé yo, una guanábana, una nona, o no sé, una guanábana, digamos. En Siquirres hay guanábana, ¿cierto? Y me la llevo para Tampico, donde vive Natalia, y ese árbol lo planto, da fruto, y bueno, empiezan a salir esas guanábanas allá en Tampico. Pregunta, ¿de dónde se parecen esas guanábanas? ¿A las de Tampico o a las de Siquirres? Pues a las de Siquirres. A la de Siquirres. Claro, porque lleva su genética. Si nosotros fuimos plantados en esta tierra y tenemos los genes del Padre, ¿qué es lo que espera el Padre? Que demos el fruto de ¿qué? De ser lo que Él es, de ser semejantes a Él. Ahora, si yo no atesoro eso y no lo vivo, voy a tener hijos desordenados, sin Torah, sin instrucción, que crezcan en maldad y dañen a otras personas. Así es como ha operado el pecado, ¿cierto? ¿Cuál es mi trabajo como padre? Multiplicar la bendición. En tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Entonces, si yo trabajo en mi vida, puedo trabajar en la de mis hijos. Puedo trabajar en la vida de personas que les estoy ayudando. Claro, porque los voy a ayudar a crecer en la parte espiritual, etc. En el tema de tener hijos, claro, es importante la descendencia. Eso preserva vida. Eso preserva al pueblo. Es importante tener hijos, claro. Hoy en día, la gente no quiere tener hijos. Por ejemplo, ¿cómo está, por ejemplo, bueno, hablo de Europa. Europa era un continente que se llegó a cristianizar, luego se volvió un continente ateo, y en este momento está en el proceso de ser un continente islámico. ¿Cómo lo lograron los musulmanes? Teniendo hijos en Europa. Hijos que nacen en el territorio, ellos no tienen que ir a pelear una guerra, pero conquistan culturalmente el territorio. ¿Por qué? Y esto lo vi en una entrevista en España. Una periodista le decía a un musulmán, ¿por qué ustedes vienen a nuestros países y tienen tantos hijos?